Egunon eta egu berri on guztioi, eskerrik asko hemen egoteagatik, la rueda de prensa del balance energético 2020, ya tradicional desde el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial. Un balance que lo que remarca otra vez es que la energía es un recurso, desde luego, que debe contribuir a los tres pilares de la sostenibilidad, es decir, social, económica y ambiental, así como detallan, digamos, la forma en la que la energía se produce, se transforma y se consume en Navarra, realizando un desglose de estos flujos por tipo de combustible, por fuente de energía y por sector económico. De esta manera, el objetivo es que se produzca una transición energética correcta, que permita diseñar estrategias de energía y que haga por sí facilitar, digamos, el conocer y analizar la distribución y el uso de la energía. Hay que destacar que la presentación de este balance es, obviamente, un ejercicio de transparencia de gobierno para que se pueda producir ese concepto, introducir en las directivas de la Unión Europea, que es el empoderamiento del ciudadano, gracias, entre otras cosas, a la difusión de datos. Entraremos luego más en detalle. Yo solo haré un marco muy general para poder sacar las conclusiones que tenemos como departamento, pero hay que señalar en primer lugar que el consumo de energía final por tipo pues se puede desglosar en un primer momento por carbón y coques. Por ejemplo, está distribuido un 4,19% de la energía, del consumo energético final son carbón y coques. En el 2020 se produjo un descenso respecto al año 2019 de más de un 25% en este ámbito de carbón y coques. Y si miramos una década, 2010-2020, una reducción del 23,98%, insisto, en el uso, digamos, de carbón y coques en ese consumo energético final, que sigue representando el 4,19%. En cuanto a derivados del petróleo, supone un 39,86% del consumo de la energía y ha experimentado en el año 2020 un descenso del 15,47%. En el periodo 2010-2020 hablamos de una reducción de derivados del petróleo de un 25,3%, con lo cual ha habido un descenso, pero incluso menor que el de la última década. En cuanto a gas natural, supone un 27,22% del consumo de la energía total de Navarra. El año 2020 se produjo un descenso con respecto al 19 de un 25%. Este sí que es notable, puesto que en el periodo 2010-2020 se ha producido, en términos generales, un incremento del uso del gas natural del 0,5%. En cuanto a biomasa, biogás, biocarburantes, solar térmica y otros medios de energías más renovables, representan el 7,15%, y destacar también un aumento de casi un 13% en su utilización, especialmente la biomasa, en la última década. En cuanto al consumo del total de la evolución histórica, digamos, del consumo de la energía total, debemos señalar que en los últimos 20 años se ha incrementado el consumo de energía final una media de 0,41% anual. En los últimos 20 años ha habido un incremento de 0,41 anual. No obstante, hay una fuerte variabilidad por efecto de la crisis económica sufrida en años anteriores. Y en esta última, la del año 2020, por razones del COVID-19, ha provocado un descenso, digamos, en este último caso desde el 19 al 20. Pero tenemos que tener en cuenta también que esta variabilidad energética, digamos, hay que tomar una variable que es la población. En el año 2020 la Comunidad Foral contaba con 552.000 habitantes. Hoy en día contamos con 657.000, es una variable de casi un 20%, con lo cual, si sacamos el ratio de la energía consumida per cápita, en Navarra tenemos que en la última década, por ejemplo, se ha producido un descenso en el consumo energético del 16,15% per cápita, insisto. Con lo cual, este es un hecho reseñable. Consumimos más energía, pero per cápita consumimos menos. En cuanto a los sectores, tan solo mencionar brevemente, antes seguro que Martín Ibarra, jefe de servicio, profundizará en ello, pero es de destacar, desde luego, este 37,8% del consumo total de energía por el sector de la industria,
El sector del transporte ocupa un 34,37% en el año 2020, seguido de doméstico, comercio y servicios con un 18,6%. Es destacar que la Administración foral ocupa un 2,44% del consumo final de la energía. Desde el año 2010, el transporte ha sido el principal consumidor de energía final, por encima de la industria. Hay que exceptuar solo el año 2013. Sin embargo, esta excepción, se vuelve a repetir el año 2020, como consecuencia del COVID-19, donde el transporte redujo su consumo en más de un 20%. La industria también sufrió una reducción en el consumo, pero en el año 2020 respecto al 19, pero fue del 5,75%, mientras que en el transporte, insisto, fue del 20%. Debemos decir también que en el balance energético se hace una mención específica también al coste de los combustibles utilizados en la energía final. El coste económico aproximado de los combustibles empleados en el consumo de energía final en Navarra de los últimos 12 años, digamos, hay que destacar que el año 2009 el coste fue de 1.670 millones de euros. En el año 2020 el coste fue de 1.511 millones de euros. De esta manera, podemos decir que, por ejemplo, el año 2020 supuso un 7,79% del PIB de Navarra. Una bajada con respecto a 2019, en el cual supuso un 8,7% del PIB de Navarra. Contraste también en esta línea, digamos, descendente, no solo por la crisis, porque si nos vamos al año 2010, suponía el 10,5% del PIB de Navarra, que iba destinado, digamos, a la compra de fuentes de energía fósiles, en las cuales somos 100% dependientes. De hecho, un dato que también se refleja en este balance energético. Hay que destacar también que este balance refleja los ingresos que obtenemos en Navarra por la venta de energía del régimen especial, es decir, de renovables. Un ingreso que, si bien en el 2019 fue de 406 millones de euros, se redujo en el año 2020 a 259 millones de euros, dato que luego se reflejará con mayor detalle si tienen alguna duda. Y también este balance refleja la buena marcha, digamos, en cuanto a la repercusión ambiental que tiene Navarra respecto a la energía. Las emisiones de CO2 evitadas, digamos, respecto a la generación eléctrica renovable, por ejemplo, pues marca también una línea descendiente clarísima. Lo cual también aquí creo que como indicadores energéticos, en esta breve introducción, voy a destacar solo 4, o sea, el autoabastecimiento de energía primaria, ¿no? La producción del consumo de energía primaria, por ejemplo, supone en Navarra ya un 17,79%, un 18% en la última década, algo variable durante el consumo 2020, muy por encima del objetivo de la Unión Europea, que era alcanzar el 20% en el año 2020, con lo cual estamos, el 12% en el año 2010, en este caso, Pero con lo cual, digamos, en cuanto a ese autoabastecimiento y energía primaria, pues tenemos un indicador positivo y ascendente. En cuanto a la cuota de energías renovables en el consumo final bruto de energía, Navarra el año 2020 tuvo una cuota del 23,79%. Aquí sí, confundí antes, un 20% es el objetivo que se marcaba la Unión Europea para el 2020, con lo cual es sobrado, pero estamos lejos todavía de ese 40% que nos marca la Unión Europea para el 2030 y ese 42% que nos marca el PNIEC, que es algo más ambicioso. En cuanto a la producción eléctrica de energías renovables, debemos destacar también aquí que supone, respecto al consumo total de la electricidad, el año pasado supuso un 72,94%, un ligero descenso respecto a 2019, que fue un 74,38%, pero bueno, también muy por encima del objetivo marcado por la Unión Europea. Y por último, en cuanto a las emisiones de CO2, también notamos una reducción clarísima en la última década, por ejemplo, de un 25% en las mismas.
Con lo cual, en cuanto a conclusiones, debemos destacar que vamos por buena senda. Se cumplen los objetivos 20-20-20 que marcaba la Unión Europea, pero todavía tenemos mucho por hacer. Los objetivos del 2030 son, entre otros, la generación de al menos un 40% de la energía por medio de fuentes renovables y, como bien he dicho, en el 2020 alcanzamos un 23,7%. Insisto, vamos por buena senda, pero queda muchísimo por hacer. Es de destacar que el sistema actual es muy costoso. Navarra gastó unos 1.600 millones de euros en 2019 para comprar fuentes de energía contaminante, un poquito menos en el 2020, 1.511 millones, como he mencionado, pero eso no deja de ser el 8,7% del PIB en el 2019 y el 7,8% de nuestro PIB en el 2020. Hay que recordar, además, que este año, hace poco, supimos que el índice de precios industriales de Navarra en el mes de noviembre ha registrado una variación del 18%, un aumento. Que si lo comparamos con el aumento en el conjunto del Estado, es un histórico del 33,1%. Estos precios industriales están siendo afectados mayormente por el incremento durante este año del precio de la energía, que ha subido más de un 101%. Con lo cual, es obvio que el balance energético que hagamos en el 2021, desde luego, va a ser tremendamente deficitario y tremendamente costoso. Por otro lado, las energías renovables generan ingresos. Esto también lo podemos constatar en el balance energético tal y como lo hemos señalado. Desde el Departamento de Desarrollo Económico también se va a revisar a lo largo del 2022 el Plan Energético de Navarra y en el cual, desde luego, se anunciarán y se adoptarán medidas concretas para la descarbonización de los sectores más sensibles, como son la industria, el transporte y el sector servicios, comercio. La Administración, obviamente, tiene y tendrá que tener un papel ejemplarizante. Por otro lado, también, por primera vez, la tecnología y la rentabilidad económica se conjugan para poder realizar la transición energética por fuentes renovables limpias. Es la primera vez que economía y tecnología se juntan para poder hacer esta transición energética posible. Esta transición se basará claramente en 3 pilares. La eficiencia energética, la mejor energía sabemos que es la que no se consume, el autoconsumo como segundo pilar y, desde luego, la generación de más fuentes renovables mediante la ampliación de los actuales parques renovables. Con lo cual, la última conclusión es que el modelo actual es absolutamente insostenible. El reto, desde luego, es cumplir los exigentes objetivos que tenemos para el año 2030, de los cuales aún estamos muy lejos y vamos por la buena senda, pero que obviamente son los que contribuirán a salvar el planeta. Así que, Martín, sin más preámbulo, te doy la palabra. Buenos días. Sin más, voy a pasar a hacer la exposición detallada de los balances energéticos, en las cuales voy a desarrollar 2 puntos principales, los propios balances y luego una parte final para posibles preguntas. Decir que los balances energéticos lo que hacen es, digamos, una descripción de qué sucede con la energía en Navarra, desde su recopilación como energía primaria, a su transformación a una energía final y a su utilización como energía útil. Los balances presentan 3 grandes bloques. En la primera parte se analiza la energía disponible, de la cual tenemos una gran parte es energía renovable y una gran parte es energía que traemos de fuera. De aquí podemos decir, como de la parte de energía que tenemos disponible, podemos decir como factor que más destaca o dato más destaca el 53% de la electricidad de este tipo renovable. En la segunda parte del análisis, en cuanto a la transformación, lo que se ve en los balances es qué hacemos con esa energía, por ejemplo, los ciclos combinados de Castejón o las centrales de cogeneración que tenemos, en las cuales principalmente metemos biomasa y gas natural y producimos electricidad principalmente y algo de calor. Bueno, ahí vemos que se ha producido una reducción en la transformación de energía, luego lo veremos con más detalle, y finalmente en el último cuadro, la parte inferior, vemos la utilización de la energía como energía final. Ahí también hay que destacar uno de los factores principales, es que hemos seguido exportando electricidad, es el dato que funciona en color rojo, el que aparece en color rojo, y aparece cómo se ha utilizado y cómo se consume esa energía por cada uno de los sectores. Lo veremos un poquito más detalladamente, pero podemos decir globalmente que ha habido una reducción en la utilización o el consumo a nivel de un 10% en Navarra. Se ha incorporado a estos balances un nuevo diagrama de Sankey en el cual se ve cómo es el flujo de la energía desde, digamos, su importación o producción como energía propia en Navarra a la utilización en cada uno de los sectores. Este diagrama está explicado también a través de diferentes tablas.
Bien, ¿qué podemos decir en cuanto al consumo de energía primaria, que no es la final? Pues que principalmente utilizamos lo que más es el gas natural, petróleo y sus derivados y la electricidad. Si vemos la evolución durante los años, vemos que ha habido una reducción de ese consumo de energía primaria, nos ha hecho falta menos energía por las razones ya expuestas. Somos más eficientes, hemos tenido la crisis y, por lo tanto, eso ha repercutido en casi todos los vectores de consumo que tenemos aquí. Si vemos esta evolución en números por diferentes tablas, pues principalmente podemos ver que esa reducción, como se ve, finalmente ha sido en torno a energía primaria un poquito más que la energía final, en torno al 11-12%, y que en cada uno de los sectores, tipos de energía, efectivamente pues, se ha producido ese descenso, que también es más notable si lo comparamos con 2010. Es decir, respecto al año pasado un 11,94% de reducción y respecto al año 2010 un 16% de reducción. En cuanto a la generación eléctrica, pues hemos visto que tenemos más generación eléctrica, pero vemos que la producción en principio se ha estabilizado este año. ¿De acuerdo? Este año ha sido un mal año desde ese punto de vista, pero lo importante en este dato es que tenemos más potencia instalada, lo cual, a nada que haya unas mejores condiciones, pues va a producir pues, una mayor producción de energía renovable, lo cual influirá en el BIS positivamente. Entrando al nivel de la generación eléctrica, aquí se incide en que la energía que se ha producido eléctricamente en las centrales de Castejón y en las centrales de cogeneración se ha reducido en torno a un 25%. Esa evolución por tecnología, como veis, ha llevado a que ha habido una reducción principalmente en la energía que ha sido producida a través de la generación por gas. En cuanto al consumo, podemos ver que ya si vamos al consumo de energía final, ya no energía primaria, sino energía final, vemos que cambian las cosas y en este caso pues, tenemos el petróleo y derivados pasan a ser una parte más importante que el propio gas. ¿Vale? Estamos hablando de energía final. Aquí vemos la evolución, en la cual se ve pues, que hay un descenso en cada una de ellas de este tipo de energía, por las razones ya expuestas, y vemos que, así como en esta tabla siguiente, en la reducción de la energía final había una reducción del 11 y pico por ciento, en cuanto a la energía final ha habido un 9,9%. Para la primaria el 11%, para esta el 9,9% de reducción, en las cuales pues, vemos reducciones principales en el carbón y el coques, en los petróleos y sus derivados, etc. Hay algunas que destacan de sobremanera, por ejemplo, el caso del biogás, pero esto es debido a que las cantidades que se manejan son pocas y por eso se producen estos incrementos importantísimos. Como valoración importante es que en cuanto a energía final ha habido una reducción también respecto al año 2010 de un 12%. En cuanto a los sectores, pues aquí podemos ver que la industria y el transporte son de los principales consumidores de energía final, destacando también pues, que tenemos la administración un 3% debido a ese papel ejemplarizante que tenemos que hacer, el doméstico, comercio y servicios con un 18% y la agricultura, que es el único sector que ha aumentado su consumo. Esto se puede ver en esta gráfica de evolución temporal, en la cual efectivamente la agricultura, siendo bajo su aportación en cuanto a consumo final de energía, pues ha aumentado un poco su consumo. Bueno, aquí tenéis unas tablas en las cuales se ve ese consumo por los sectores y se menciona también en el documento detallado de los balances, porque ha habido que corregir algunos datos en cuanto al gasóleo B, que era en principio una atribución completa del sector agrícola y finalmente no tiene que ser así. Eso está explicado en el documento. Bien, si hacemos la comparativa por años, podemos aquí analizar cuál es el consumo de energía, la producción, etcétera. En definitiva, lo que podemos ver aquí es que si comparamos el 2019 con el 2020, hemos tenido menor energía disponible, de 2,5 millones a 2,2 millones de energía disponible. Esto, lógicamente, es una respuesta a las necesidades de consumo que ha habido. En cuanto a la electricidad, como os ha comentado, es muy parecida. Producimos casi todo con renovable, por lo tanto ya vemos que en los 2 años ha sido parecida. En cuanto a lo que tenemos disponible en su totalidad, vemos que ha habido una reducción de 1,1 a 0,9. En cuanto a lo que son salidas de transformación, efectivamente nos ha hecho falta menos gas, por lo tanto en las salidas hemos pasado de 376.000 a 291.000 TEPs. Y luego, en cuanto a temas de la exportación de electricidad, hemos seguido exportando. Este año hemos exportado un poquito menos, de 199.000 a 151.000.
El consumo final ha bajado de 1,9 a 1,7. Y en cuanto al transporte, pues también hemos visto que ha habido una reducción, lógicamente, pues por la reducción de la actividad. Bien, la contribución de las renovables ha sido también muy parecida. Bueno, el consejero ya ha explicado cuál ha sido la repercusión económica, por lo tanto no me repito en estos datos, básicamente que son 1.500 millones de compra de energía y 300 y pico de 259 de producción. Bien, en cuanto a la evolución de los indicadores, ya se han explicado los 4 primeros, por lo tanto los paso y empiezo ya con los balances propios de la Administración. Aquí decir que se analiza la evolución de los consumos año a año por la Administración, principalmente son del gas y la electricidad, que como veis han sufrido unos descensos. Aquí, en cuanto a los importes, también lógicamente ha sido coherente con lo anterior, ha habido menos gastos y decir que todo esto se recoge de una página web que es pública, en la cual tenemos un sistema de información energética, en la cual se puede ver por departamentos, por edificios, por tipología, todos los consumos que tenemos diariamente, la evolución como es esta, ¿de acuerdo? La repercusión para los ciudadanos y demás. Además de esto, hay que destacar que dentro de la política ejemplarizante del Gobierno de Navarra todos los años se hace una serie de inversiones por departamentos, tal y como se ven en las tablas y las figuras que vemos aquí anteriormente. Fundamentalmente son inversiones en fotovoltaica y en puntos de recarga. Aquí tenéis el detalle de dónde se han hecho las inversiones en cada uno de ellos. Aquí, como mucho, mencionar o decir que lo más novedoso es que se han hecho instalaciones de autoconsumo compartido entre diferentes departamentos del Gobierno de Navarra, lo cual pues aún mejora más el desempeño energético, la eficiencia, el ahorro de cada uno de los puntos y que, bueno, estas fotos que veis pues son cada una de las instalaciones que vamos viendo. Decir que en esta plataforma se van a volver a integrar entidades locales y empresas públicas y entrando ya más en profundidad sobre los indicadores energéticos que no han sido expuestos por el consejero, quisiera hablar finalmente de 2 indicadores que son importantes. Uno es el consumo final energético, en el cual hemos visto que hemos descendido, y otro la contribución de las energías renovables en el transporte, que todavía estamos un poquito lejos de esto. Por mi parte, nada más. Gracias. Pues eso, si hubiera alguna duda. A mí me gustaría, si son tan amables, como son muchos datos que habrá que mirar y muchas veces tenemos que condensar, si nos pudieran decir básicamente en qué estamos bien y en qué hay que mejorar. Bueno, yo creo que lo que hemos ido señalando es que vamos progresando adecuadamente. Si vemos los datos, especialmente en este balance energético, pues tenemos datos comparativos, obviamente, respecto a 2019, pero también la última década o más. Entonces, tal y como he dicho, había 4 variables que he querido destacar, que son las que he hecho. Entonces, son indicadores, digamos, que demuestran que la progresión en Navarra es positiva, tanto en autoabastecimiento de energía primaria, es decir, en esa producción-consumo de energía primaria, en el cual estamos alcanzando ya ese 18%, o sea que hemos tenido un aumento de un 46% en la última década, por ejemplo, eso es muy importante. En cuanto a la cuota de energías renovables en el consumo final de lo que es el producto de energía, alcanzamos el 2020 un 23,79%, o sea, esto supone una variación en la última década de un incremento de un 11,11%, con lo cual es un dato tremendamente positivo que nos sitúa muy por encima, digamos, de los objetivos que ya tenía marcados la Unión Europea ese mismo 2020, año del que estamos haciendo balance. En cuanto, también lo he dicho, producción eléctrica, digamos, con energías renovables, pues tenemos una cuota que es pues de las mejores del mundo. Estamos en el año 2020, en este balance, en el 72,94%. En este caso sí es verdad que respecto al 19 sí que tuvimos una leve bajada de un 1,93%, pero nos sitúa, insisto, muy por encima del objetivo de la Unión Europea, que es alcanzar el 29,4%. Entonces, y luego en cuanto también a emisiones de CO2, creo que tal y como se ha señalado, pues también vamos una progresión, porque la última década hemos conseguido una reducción de un 31,95%. Pero la conclusión es que vamos bien, o sea, que en Navarra vamos progresando adecuadamente,
pero los objetivos marcados por la Unión Europea al 2030 y 2050, en el cual se quiere alcanzar la neutralidad climática, son tremendamente exigentes. Con lo cual, partimos de una buena base, pero tenemos una década por delante en la cual, desde luego, tenemos que acometer transformaciones profundas y radicales. En primer lugar, tal y como hemos dicho, yo creo que los dos intervinientes, porque el sistema actual es tremendamente caro. Nos estamos gastando una media de unos 1.500, 1.600 millones de euros anualmente. Esto supone entre el año pasado, o sea, el 2020, en este balance se marca el 7,8% del PIB, pero el año 2019 fue del 8,7% del PIB. Lo estamos usando solo a comprar petróleo, por entendernos, de derivados del petróleo y gas y algo de carbón. Eso no puede ser. Este sistema es por lo que decimos que no, esto hay que cambiar, hay que acometer profundas, digamos, reformas. Entonces hay que conjugarlo también con un precio de la energía que, tal y como he dicho, está afectando tremendamente, no solo en el precio final de la factura al consumidor, sino en los precios industriales, de los cuales ya he destacado. La energía ha subido un 100,1%, con lo cual ha provocado esta subida histórica en el conjunto del Estado de los precios industriales un 33,1%, con lo cual está afectando también a nuestra competitividad. Lo cual es tremendamente costoso, es muy caro, afecta a nuestra competitividad industrial y, por otro lado, en el otro lado de la balanza tenemos que las energías renovables generan ingresos. Por otro lado, o sea, tenemos la solución en nuestra mano, es la buena noticia de todo esto. Y ahí, como he dicho, pues apostamos por una transición energética basada en 3 pilares fundamentales. Una es la eficiencia energética, en la cual también hemos dado datos significativos de un gran avance. Hemos reducido un 16,14%, si recuerdo bien, el consumo energético per cápita. Quiero decir, vamos progresando en la eficiencia energética. Primer pilar, eficiencia energética. Segundo pilar, obviamente, autoconsumo, algo que ni siquiera se reflejaba en los balances hasta 2018. Pero que ahora obviamente entra con fuerza y es una de las grandes apuestas de este departamento. Y obviamente también tenemos que hacer una apuesta grande por la generación de más fuentes renovables vía, obviamente, autorización de parques eólicos y fotovoltaicos que ahora mismo tenemos encima de la mesa. Entonces, balance bueno, progresamos. Quiero decir, los datos de Navarra en la última década, los últimos 20 años, me atrevo a decir, son positivos, vamos en la buena senda. Somos más eficientes, estamos aumentando el autoconsumo, que es algo residual, algo que a finales del 2030 será una parte significativa de la producción energética, y estamos generando y promoviendo la generación de más fuentes renovables, con lo cual ese es el camino. Pero, insisto, queda muchísimo por hacer, porque un mensaje que sí que queremos destacar es que el sistema actual es insostenible. Futuras generaciones no podrán entender que sigamos el año 2020, que es el balance que presentamos, consumiendo energía que proviene en un 80% de fuentes fósiles. Eso es, lo digo, es insostenible desde el punto de vista económico y, por supuesto, es insostenible desde el punto de vista medioambiental. Y si no hay otra pregunta sobre este tema, me gustaría preguntarle sobre otro asunto, si es tan amable. Se trata del recurso al Tribunal Administrativo de Navarra de la empresa Guiarte por la concesión de la gestión de recursos turísticos a otra empresa. No sé si tiene alguna valoración al respecto de este recurso. No vamos a hacer valoraciones porque es un procedimiento administrativo en marcha y obviamente no procede ahora a hacer ningún tipo de declaración al respecto. No sé si Martín, al paso es, igual te puedo... Pues iba a decir feliz año, pero el miércoles creo que, bueno, no sé si nos volveremos a ver. A quien nos vea, pues Urte Berrión, feliz año. Y los que nos veamos el miércoles, pues ya habrá oportunidad también de despedir este año 2021. Pues eskerrik asko guztioi. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.